Hola, bienvenidos. Yo soy Tatiana Duplad y quiero darles la bienvenida a este nuevo espacio de conversaciones en casa, la cesta de la bicicleta. Los invito a hacer una travesía en bicicleta y a guardar en esta cesta reflexiones, sensaciones, recuerdos, memorias. Bienvenidos a este primer capítulo y quiero presentarles a nuestra primera invitada, a la maestra Erika Dietes, artista visual y comunicadora de la Universidad Javeriana. Erika también es antropóloga y lleva bastantes años ya haciendo reflexión en su obra acerca de la memoria, el duelo, el dolor y el conflicto armado. Bienvenida, Erika, a la cesta de la bicicleta. Qué gusto, Tatiana, saludarte otra vez en este espacio. Qué dicha ir a pasear en bicicleta y contarnos esas reflexiones que nos acercan y han tejido nuestra amistad también. Bienvenida, Erika, bienvenida a la casa. Esta casa pues vive lleno de música, así que decidimos hacer este primer arranque aquí, en este rincón que es el preferido. Erika, empecemos hablando, este ciclo de programas va a ser todo sobre construcción de paz y lo que queremos es contar cómo la paz es responsabilidad de los ciudadanos, las personas comunes y corrientes. La paz se construye en la vida cotidiana y se construye a través del arte, se construye a través de los trabajos de las personas comunes y corrientes, no de los guerreros. Entonces empecemos hablando de tu trabajo, Erika. Quiero que hagamos un recorrido desde esa primera obra de Silencios hasta la última, Relicarios, obra que además nos vincula a nosotras, ¿no? Bienvenida a la cesta de la bicicleta. Bueno, pues empezamos desde Silencios. ¿Quieres que te cuente de qué se trata? Sí, empecemos con Silencios. Bueno. Sí, el papel de la memoria en Silencios y del dolor, ¿no? y del duelo. Bueno, mira, Silencios es una obra donde por primera vez yo me enfrento como a escuchar de viva voz de sobrevivientes del horror, de sobrevivientes de uno de las grandes tragedias que ha vivido la humanidad, en las cuales, pues de hecho, se piensan y se repiensan una y otra vez las ciencias sociales, y son sobrevivientes del Holocausto que migraron a Colombia y aquí reconstruyeron su vida. Creo que esta última parte es algo que he venido entendiendo posteriormente con Sudarios, ¿no? Con Silencios. Inicialmente me acerqué pues por estos testimonios, ¿no? De sobrevivientes de Auschwitz, de Buchenwald, de otros campos de concentración, de otros campos de trabajo. Personas que, si bien no estuvieron algunos en campos de concentración y en campos de trabajo, sobrevivieron escondidos, por ejemplo, en un armario, porque eran niños en ese momento, ¿no? Entonces hay un caso de una mujer que sobrevivió porque sus padres la escondieron como en una doble puerta, en un armario. Entonces, bueno, son unas historias de supervivencia impresionantes. Y para Colombia también, y esto digamos que es algo que vale la pena reflexionarlo ahora también mucho. Colombia para muchos de estos sobrevivientes implicó el lugar donde la vida fue posible, donde hubo esperanza, donde renació la vida. De hecho, uno de los testimonios más hermosos que hay en Silencios es de un señor que dice que cuando le preguntan su edad, en el momento en que yo lo fotografié, él tenía 96 años, algo así. Y él decía que que él empezó su vida, el conteo de su vida cuando llegó a Colombia y que por eso él se consideraba una persona de 60 y tantos años, que él no tenía 90 y tantos, sino 60 y tantos, porque él inicia su vida en Colombia. Entonces también pensarnos, ¿no? Como una nación, como una tierra donde la esperanza fue posible. Creo que ha sido una reflexión muy bonita que he encontrado con los años, ¿no? Con mirar un poco la distancia de los años. Esa obra, ¿no? Fíjate qué lindo lo que dices, porque tantos años trabajando con el conflicto, yo
y lo que he aprendido en estos años es que no hay gente con mayor esperanza y mayor amor a Colombia que las mismas víctimas del conflicto, ¿no? Ellos también Sin ven a duda. Colombia increíblemente como un lugar de esperanza y de futuro, ¿no? En qué año nace Silencios? Esa obra nace recién casada. Yo me casé en el año 2004. Mi esposo es de la comunidad judía y fue a través de él donde yo alguna vez pregunté, ¿no? En casa de sus padres, ¿no? Estábamos viendo algunas fotos, recién había fallecido la abuela de mi esposo. Eh, y bueno, estábamos viendo unas fotos justamente y había una foto de un encuadre muy extraño y eran los abuelos de mi esposo subiéndose al barco que los traía a Colombia. Entonces es una historia como que yo ahí empecé a preguntar, ¿no? Aquí hay sobrevivientes, porque de todas maneras la comunidad judía, digamos, no es como tan grande aquí en Colombia, tal vez en ese momento que yo hice esa obra, te estoy hablando hace 18 años. Eh, es una obra que no, en ese momento, digamos, no se hablaba mucho de los sobrevivientes que había aquí en Colombia. Muchos de ellos, de hecho, dieron su testimonio por primera vez en Silencios. Eh, y bueno, pues es una obra pues, que teje también ese primer encuentro, ¿no? Ese primer encuentro con testigos. No es fácil ver a los ojos a una persona que ha sufrido y ha visto, ¿no? Porque eh, el primer testimonio, uno de los primeros testimonios que de hecho es la carátula del libro de Silencios, eh, él sobrevivió a Auschwitz y a él le tocó recoger cadáveres, verla, o sea, esa narración, ¿no? Yo recuerdo mucho el impacto de esa charla, tanto para él como para mí, pero también son testimonios que fueron entregados como con esa urgencia también, ¿no? De que quedaran registrados en algún lado. Entonces, sí, Silencios es un trabajo, digamos, que me llevó a recorrer esos primeros enlaces con la memoria trágica, con el horror. Definitivamente, cuando tú escuchas de viva voz a alguien eh, que ha vivido, que ha sobrevivido, lo que ellos sobrevivieron es desgarrador, ¿no? Deja de cuestionarnos. Eh, pero bueno, también muchos de ellos se paraban desde la supervivencia, que yo creo que es algo que, que es muy importante rescatar, ¿no? Que las víctimas no solo son víctimas de eso, sino que al contrario, son supervivientes, son sobrevivientes. Y Y de allí resilientes. es de donde... Exactamente. Sí. ¿Cómo se hace el tránsito de preocuparse, que es un tránsito que recorre, digamos, mucha gente también en su vida cotidiana, de preocuparse primero por las víctimas del holocausto judío y luego fijarse en las víctimas colombianas y darse cuenta que el horror es el mismo? Para mucha gente ese clic y esa conexión no está tan clara. Hay gente que se conmueve con las historias de horror de la Segunda Guerra Mundial, pero no se han puesto a pensar que aquí ocurren las mismas cosas o peores a veces. Yo creo, Tatiana, que ahí, pues digamos, como que obedece también un poco al camino mío como artista y como ser humano, ¿no? Silencios es una inquietud que nace sin duda por in, por ingresar, ¿no? Como parte de la comunidad judía al casarme. Entonces, digamos que nace como de esa inquietud, ¿no? De lo que estoy viviendo en ese momento. No nos tenemos, pues no nos podemos olvidar que uno como artista pues vive también el tránsito de su vida y su obra. Silencios, digamos que es una obra que me deja a mí con muchas preguntas eh, sobre ese tema de las gramáticas de la guerra, la capacidad de horror, ese pensar esa Segunda Guerra, digamos como que es lo que me lleva a mí a estudiar la maestría en antropología. Yo ingreso a la maestría en antropología en la Universidad de los Andes, justo cuando termino el recorrido, digamos, expositivo de la obra Silencios. Eh, y ahí empiezo este recorrido sobre la memoria, empieza, de hecho,
como mi tesis de la maestría tuvo que ver con el recorrido por la memoria familiar de los encuentros con las violencias. Allí es donde yo por primera vez me paro a pensar la implicación que tuvo el asesinato de mi tío, de un tío mío en mi familia. Y a partir de ahí, por empezar esta pregunta, digamos, de mi tesis, empiezo a estudiar mucho sobre la violencia en Colombia, empieza este recorrido, digamos, bibliográfico sobre la violencia en Colombia. Y una cosa me llevó a la otra y mi primer trabajo de campo en el territorio colombiano se da en ese primer semestre de antropología. Allí es donde me adentro a territorio, empiezo a caminar y empiezo a recorrer de la mano de la pregunta, de la imagen, digamos, que me encontré en muchos de estos libros de antropología, del río como uno de los grandes cementerios de Colombia. Entonces sí. Es de cara arriba abajo que yo empiezo, digamos, entre silencios, entre el holocausto y río abajo, existe un trabajo intermedio que es mi pregunta propia, interna, sobre cómo nos tocó la violencia en mi familia, y allí, digamos, como que me sumerjo, literal, en río abajo y empiezo este inmenso camino maravilloso, dolorosísimo, pero grandioso, de descubrir las voces también de la guerra, del horror en Colombia. Río abajo, sudarios y relicarios. Uno podría decir casi que es una trilogía sobre el conflicto armado colombiano, sobre las desapariciones, sobre las víctimas que no tienen nombre, ni estatus, ni privilegios, ni rangos, son víctimas todas. Yo recuerdo lo que más me impactó a mí al ver Relicarios, y siempre lo digo, es que no tenía ficha técnica. Los relicarios son estas cajas luminosas que tienen pedacitos de la vida y de los recuerdos de las personas que murieron, que sus familiares han conservado pues como relicarios, como tesoros que son. Y lo primero que noté al ver las posiciones, que en ningún lado decía de quién se trataba. Y no se me va a olvidar nunca la sensación de decir, ¿y qué importa de quién se trataba? Son todos víctimas, ¿no? Esto me parece un mensaje poderoso, Erika, en un país donde se tiende a clasificar a todo el mundo, los buenos, los malos, de la izquierda, los de derecha, unos como si hubiera mejores víctimas que otras o mejores victimarios que otros, y creo que un mensaje contundente por omisión es de que no categorices a las víctimas, el dolor es el mismo. ¿Cómo se llega allí? Pues mira que es un ejercicio, o sea, digamos, la omisión es absolutamente deliberada, o sea, es un tema de una decisión clarísima que yo tomo frente a la obra, y es una postura también desde mi trabajo. Ojo, y digo desde mi trabajo muy claramente por el origen y por la forma en la que yo creo los trabajos, y es de la mano de los dolientes, de las víctimas, como insistimos en llamar categóricamente al grupo de personas que también cuando uno empieza a trabajar en comunidades, empiezas a escuchar voces, hay un tema, y es que la categoría víctima, de acuerdo al momento histórico, de acuerdo a los cambios, digamos, que se han generado en nuestra historia, va cambiando quién puede llamarse víctima y quién no. Entonces ahí también digamos que yo tomo una postura supremamente clara, y es igual, por ejemplo, en el caso de Río Abajo, que fue como la obra que es mi gran maestra, o sea, mi escuela absoluta me la dio el proyecto de Río Abajo, y es que empiezo a transitar dentro de los grupos de organizaciones de víctimas, a escuchar
Yo iba a varios encuentros, después me empecé a volver como una cara conocida en estos entornos y ya las mismas familias se organizaban para llevarme las prendas. Río Abajo está hecho con prendas de personas desaparecidas que son guardadas por sus familias. Entonces a ti te están entregando, te están confiando un tesoro que es el único vestigio que queda de alguien que desaparecieron. Es que nos tenemos que también, que tal vez es algo, es muy duro, digamos, entender que no es que la gente se desaparezca, sino que la desaparecieron. Desaparecieron. Es un acto de victimización absolutamente cruel, porque se le impone de una u otra manera a los familiares, al doliente, al que lo va a esperar toda la vida hasta que se muera esa persona. A esa persona le recae la responsabilidad de decidir si lo espera como una persona que va a regresar viva o si está luchando por recibir los restos. Eso es una decisión de un nivel de crueldad que tú no le puedes imponer a alguien que ama a otra persona. Allí es donde para mí el dolor de las víctimas debe ser respetado en igualdad. No podemos decir su hijo por ser de tal grupo o por haber sido desaparecido a manos de tal grupo, lo cual indica que a lo mejor era de otro grupo, sí, porque el tema aquí, tú lo pusiste muy bien, es el tema de las categorizaciones y como de una justificación de ese horror. Entonces, yo recuerdo que uno de los testimonios que más me impactó es de una señora que decía, es que yo lo que quiero es que la gente sepa que mi hijo no se merecía que lo desaparecieran, como si eso fuera alguien que alguien se puede merecer. Sí. No, entonces allí es donde yo empiezo a hablar de la categoría doliente, ¿sí? Porque quien se duele, que es el que entra en duelo, tú no le puedes decir, allí hay una verdad absolutamente clarísima y es que la pérdida más grande para esa persona es la suya propia y no se puede justificar por que le cambiemos el nombre al victimario. De allí también lo que tú cuentas, Tatiana, de no poner esa ficha técnica ni decir lo desaparecieron a manos de tal grupo, no, porque la voz que está allí elevada en los relicarios es que el niño era un gran jugador de fútbol, que a la niña le gustaban, no sé, que a la niña le gustaba cierto libro, que el niño era buen dibujante, que usaba cierto perfume. Es una obra que habla desde la memoria de quien está llorando a esa persona que dejó de estar a causa de la guerra. Entonces es allí donde mi postura es y siempre será defender la inmensidad, la profundidad y lo punzante del duelo de cada uno. En el dolor somos profundamente humanos y somos los mismos, Erika. Erika, tenemos que ir a una pausa de comerciales, vamos a parar un segundo y volvemos aquí a hablar de la memoria y de cómo se guardan las pertenencias y los testimonios de tanto dolor. Continuamos en este primer capítulo de La Cesta de la Bicicleta en Conversaciones en Casa, hoy con la maestra Erika Dietes, artista visual que se ha dedicado a pensar y a reflexionar sobre la relación entre la memoria, el arte y el conflicto armado en Colombia. Erika, ¿cómo es esto de trabajar con los dolientes, custodiar sus pertenencias más queridas, sus recuerdos más valiosos, exhibirlos al público y cómo hacer para protegerlos, guardarlos y custodiarlos con todo lo que la exposición pública puede significar en un país que no termina de superar la violencia ni el conflicto, un país que a pesar de los acuerdos mantiene una tensión difícil de manejar? ¿Cómo se hace esto?
Creo que se parte, digamos, de una inmensa apertura de corazón. Sí, hay algo allí que también, y no me canso, digamos, de repetirlo, y tal vez, bueno, estos espacios me generan a mí una oportunidad de tratar de elaborar eh, todo lo que ha ocurrido a través de mi trabajo, conmigo, a través de mí y a través de toda la inmensa comunidad de más de 400 testimonios, uno a uno, contados uno a uno, escuchados uno a uno, del horror que ha vivido nuestro país. Se parte primero de un lazo de confianza increíble que se teje entre las familias y yo. Hay un proceso, como te digo, Río Abajo para mí fue como la gran escuela y lo que me llevó a conocer más de 18 municipios en Colombia, llevando la exposición, no solo recibiendo los objetos que me prestaban. Imagínate el inmenso privilegio que te presten estos objetos y que la gente crea que tú vas a volver. Evidentemente lo único que hay que hacer es honrar tu palabra. Cuando yo regresé del primer viaje, en el segundo viaje que regresé a devolver estos objetos, ya diferentes comunidades se habían organizado para entregarme objetos. Entonces, yo creo que se teje también desde la honestidad, ¿no? Se teje desde allí. Luego ya una obra como Relicarios, que es una obra donde los objetos no son prestados, no son en carácter de préstamo, sino los dolientes los están entregando para que se queden custodiados dentro del proceso, dentro del proyecto de la obra. Es una obra, Tatiana, que yo te digo que la verdad, al principio cuando yo la empiezo a pensar, digo, puede ser como un imposible, ¿no? Porque estos son objetos sagrados, estos son objetos que no tienen reemplazo, estos son objetos en donde el margen de equivocación era mínimo, porque tú no puedes reemplazar Nada. ninguna de estas imágenes. O sea, es eso. Es literalmente, Erika, una reliquia. En arqueología y en antropología y en historia, pues una reliquia es un objeto que no se reemplaza con nada, es invaluable, no hay manera de tasarlo en plata. Y eso es lo que me parece pues es una responsabilidad enorme que tú has asumido como artista individual. Yo tuve un acercamiento parecido, pero como directora de una institución pública de la memoria. Es distinto cuando el Estado custodia la memoria de los ciudadanos. En cambio, una persona individual, un artista, pues me parece un peso enorme. Y de aquí quiero llevarte al momento aquel en que el año pasado tuvimos que despedir a los relicarios. Y digo tuvimos porque casualmente yo estaba allí y te acompañé, porque los relicarios se iban del país. Yo quiero que nos cuentes un poquito por qué los relicarios se tienen que ir y dónde están, dónde está esa obra. Bueno, mira que, bueno, la primera exposición de Relicarios, que fue desde todo punto de vista un acto como de terquedad, de fuerza, de complicidad, digamos, de muchos lugares. Relicarios, yo tenía clarísimo que es una obra que la tenía que ver primero que todo a puerta cerrada. El encuentro de los dolientes con los 165 relicarios era para mí el logro de esa exposición. Era lograr que personas de todo el país, porque trabajamos con personas de Chocó, de La Guajira, de Antioquia, de diferentes municipios, de Bogotá. Era una labor titánica lograr que 330 personas fueran llevadas al Museo de Antioquia, los invitáramos, estuviéramos allí 3 días, trabajamos durante 3 días con un grupo de mujeres especialistas en apoyo psicosocial, dirigidos por Nadis Londoño, que es una de las personas más increíbles que he conocido yo aquí en Colombia, que ha acompañado y ha logrado, digamos, empujar al otro lado del dolor y llevarlas a la supervivencia,
supervivencia no, a la vida, ¿no? Incluso, porque los testimonios que hay en Relicarios son muy duros. Realmente el nivel de crueldad que se ha vivido y se ha sobrevivido en nuestro país es aterrador. Hay mucho dolor por sanar. Hicimos esa exposición posible, fue una cosa impresionante. Después de esa exposición yo dije, bueno, esta obra tiene que quedar en Colombia. Esta obra yo la presenté para donarla al Banco de la República. Por algún motivo negaron, la rechazaron, digamos, la Junta pues no sé, la Junta, digamos, rechazó la donación. Los que deciden rechazaron decidieron que no. La carta, pues de hecho es una carta compleja, ¿no? Porque dicen pues que tienen que analizar la relevancia histórica de incorporar todas las obras que se incorporan a la colección del Banco de la República. Bueno, allí digamos que yo tomo un poco la decisión, porque como tú bien lo nombras, Tatiana, custodiar esta obra requiere, digamos, también como de algo más grande que mi propia capacidad humana, ¿sí? O sea, hay algo que con el tiempo los relicarios no pueden ser algo que están en mi taller simplemente, ¿no? Como que éticamente, obra, además, no puede ser. Exacto, la obra tiene que ser custodiada. Y es un compromiso colectivo. Incluso, Tatiana, tiene que ser custodiada, porque sin duda yo la cuidaré, mejor dicho, con todas mis fuerzas, con la misma fuerza con la que fui capaz de crearla durante 7 años, porque es una obra que tomó un proceso de 7 años en hacer. Mientras yo tenga vida la custodiaré, pero parte de la responsabilidad es saber que estos archivos deben ser cuidados, deben ser custodiados. Entonces, cuando Laura regresa de su exposición en Argentina, la Fundación Lannan, que es una fundación que apoyó toda la exposición en Argentina, yo les pedí que por favor se llevaran los relicarios que ellos consideraran. Y bueno, se llevaron 56 relicarios. Y bueno, fue todo un tema poder escoger cuáles son los 56 que se iban. Hubo allí decisiones, digamos, mías, de Nadis, que es la persona pues, que ha acompañado, como te digo, el tema de apoyo psicosocial. Y luego la fundación, ¿no? Tomaron la decisión, solo me cambiaron 2 relicarios que yo no había incluido para que se fueran. Y bueno, por algún motivo esos 56 ya no están aquí en Colombia. Al igual que todos mis archivos de investigación, todos mis cuadernos de apuntes, todo aquello, digamos, que implicaba datos, teléfonos, ubicación, toda la parte, digamos, de mi archivo investigativo está en este momento en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. Esa universidad tiene una colección grande de mi trabajo. Y estos archivos de los datos, digamos, están protegidos como un archivo sellado que no se puede consultar, ¿no? Porque mi gran afán era custodiar, sobre todo y entre todo, la seguridad de las personas que han confiado en mí. Erika, ese día me pediste que cantáramos una canción para despedir a los relicarios. Te voy a pedir que nos vayamos a la pausa de comerciales y al regresar hablemos de esa canción. Y si podemos, pues rememoramos también esta canción y a través de ella a los relicarios. Estamos de regreso en Conversaciones en Casa, en la cesta de la bicicleta, con Erika Dietes, artista visual, hablando de su obra más reciente, Relicarios, que hace una reflexión sobre la memoria, sobre el dolor y sobre la guerra y lo irrepetible y lo innombrable. Erika, bienvenida de nuevo a la cesta de la bicicleta. Quiero que le contemos a las personas que nos ven y nos escuchan
¿por qué en el momento de que se iban los relicarios quisiste cantarles una canción en específico? Es la canción que hizo popular Mercedes Sosa, ¿no? La canción de las simples cosas. Quiero que me hables un poquito de qué significa esta canción para ti. Bueno, pues ahí, Tatiana, tenemos que contar un poquito de cómo se teje nuestra amistad también a través de un relicario en particular. Yo recuerdo, pues bueno, la exposición fue muy emotiva cuando estuvieron los dolientes, fueron 3 días de trabajo muy profundo, pero no se me va a olvidar cuando te vi a ti frente al relicario también de tu primo, en el momento en que tú estuviste pues allí en esta exposición en la Escuela General Santander. Después ya empecé pues como a escucharte cantar y tú estabas como subiendo las canciones en Twitter y yo dije, un día me tienes que regalar una canción para los relicarios. Y el momento es este antes de que se vayan, ¿no? Porque yo instalé los 56 relicarios que se iban del país para fotografiarlos como grupo antes de que se fueran, porque si uno mira con el tiempo los relicarios hasta el momento en que yo hice relicarios, esas 165 historias contaban la historia como grupo completo hasta antes de la firma del proceso de paz, ¿no? Esto es pues muy significativo. Los 56 que se fueron como grupo, yo dije, bueno, hay que fotografiarlos juntos, ¿no? Hay una historia que van a contar estos 56 que se van. Y allí fue donde te pedí que me regalaras las simples cosas. Finalmente, si uno mira relicario por relicario, uno por uno, no son más que eso, son simples cosas, pero esas simples cosas, ese cepillo de dientes, el trapito que Pipi utilizaba para limpiar el saxofón, el mechón de pelo que un hermano logró quitarle a su hermano antes de que lo tuviera que enterrar él mismo. Él guardó un mechón de pelo que está en relicarios. La camisa con la que el niño se veía muy guapo, el perfume, el último frasco de perfume que tenía la niña, las planas del niño cuando chiquito, la camisa que llevaba puesta el esposo cuando lo mataron, con los huecos de las balas y la sangre. Son cosas que si tú las miras, no son más que eso, son simples cosas, pero son todo, son una vida, es lo que queda. Vamos a tocar un poquito en honor a estos relicarios, pero voy a tocar la segunda estrofa de esa canción, anhelando que los relicarios vuelvan a Colombia. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Van a volver, Erika, van a volver a Colombia los relicarios, estoy segura. Hay algo muy lindo, Tatiana, y es que los relicarios volvieron a sus casas. Las familias tienen la fotografía del relicario, ¿no? Eso es algo que para mí es lo que hace la obra completa, ¿no? De hecho, los dolientes no esperaban que yo les entregara nada a cambio. Todo el mundo me donó los objetos con el interés de donarlo y que hicieran parte de esta historia. Y en el Museo de Antioquia, ya cuando hicimos el fin, pues digamos, de los 3 días que hicimos en privado, cada familia recibió la fotografía de su relicario y uno de los enormes y de los más bellos reconocimientos que yo he tenido como artista, y no me cansaré de repetirlo y de sentirlo y de agradecerlo, es que los dolientes, cada uno me empezó a mandar la fotografía
de cómo instalaron esa fotografía en sus hogares. Entonces sí, ellos volvieron donde amaron la vida. Y aquí, exacto, pero de aquí creo que también vale la pena contar que en el caso del relicario de mi primo, pues el relicario lo tiene la familia de mi primo, o sea, sus hermanos, ¿no? Pero a mí me correspondió una cosa más bella, me correspondió custodiar la memoria de una persona que no tiene familia, un soldado que muere en el conflicto y mueren también sus familiares que te dieron a ti su gorra y sus objetos, ¿no? Me parece muy bello, lo tengo aquí, lo tengo en mi estudio y me parece bello que yo lo recuerde a él. No, nunca sabrá que yo existí, su familia no sabe que yo existo, yo no sé quiénes son ellos, pero bueno, tengo aquí la memoria al soldado desconocido, ¿no? Y eso también me parece muy bello, ¿no? Hubo lamentablemente 5 familias que no pudieron volver, con las que no pude volver a tener contacto. 4 personas murieron y 2 no pude nunca restablecer contacto con ellas. Y bueno, digamos que parte de lo que teníamos muy claro en la exposición es que estas memorias debían quedar custodiadas en la casa de alguien, ¿no? Como que no podíamos permitir que hubiera relicarios indolientes, ¿no? Como que entonces, bueno, en su momento a ti te llegó esa historia, que además es bellísimo porque tiene un retrato en lápiz, sí, un dibujo en lápiz. Sí. Que hizo uno de sus compañeros del ejército y se lo entregó a la mamá cuando le contaron Erika, que el chico había fallecido. Este programa, este capítulo especialmente se llama Crear para sanar. Quiero que hablemos de lo que viene, de cómo el arte lo sana al que crea, también sana al que lo, no sé si disfruta sea la palabra, pero por lo menos al que lo interpreta y al que lo vive y al que se lo apropia. Tú acabas de pasar por un momento de duelo, por un momento de dolor, en medio de esta pandemia. Además, tener un duelo pues es un doble dolor. Quiero que hablemos un poquito de cómo este dolor se va a transitar hacia tu nuevo proyecto, que es el oratorio. Y qué función cumple esto, digamos, en la sanación, en curar los dolores del alma individual y colectiva de este país. Bueno, sí, es un momento, es un año particular para mí. En enero mi padre falleció. Entonces, sí, es un año muy particular. Tuvo una agonía mi padre durante unos meses dura. Mi padre es general retirado de la policía, es parte del duelo, aprender a nombrar en pasado, era general retirado de la policía. Su entierro para mí creo que ha sido de lo más profundamente bello que he podido acompañar, no solo por ser mi papi, sino, y bueno, lo nombré así como lo nombro, ¿no? Mi papi. Normalmente en entrevistas uno trata de ser más serio y decir mi padre, pero en este momento, como eres mi amiga del alma, te puedo decir, estoy en tu casa. Estás en mi casa, El entierro de mi papi fue una cosa impresionante, fue con todos los honores que destina, digamos, la institución. Pero no solo eso, no solo fue como el tema de los honores, que por ley y por ser general él iba a recibir, sino porque el último curso de oficiales al que mi papá le dictó clase fueron los que tuvieron que formarse para hacer el entierro de mi papá. Y tú veías una solemnidad absoluta en el entierro del general, pero veías las lágrimas profundas de sus alumnos y eso me conmovió muchísimo y es de esas cosas donde también yo entiendo un poco la gramática, entiendo el sentido de honor, entiendo muchas de las formas visuales con las que yo trabajo, ¿no? Cuando
sale el féretro de mi papá de la iglesia y lo encuentra el caballo encontramos pues como la formación. Yo decía, estos son los relicarios, Los ¿no? relicarios, claro. Los relicarios, la bandera a media asta con una cinta negra. El público pues no ve nunca esta parte, pero los guacales de los relicarios, el relicario en su cajita individual, cada uno tiene un moño con una cinta negra que cierra, porque el cuidado, digamos, hay algo en que para mí esto no es simplemente como una obra, sino yo entiendo y como un cassette. Tengo grabada al doliente que me entrega cada prenda, me sé la historia de cada relicario. Entonces hay allí como esta gramática, ¿no? Hay algo que sin duda no es lo mismo estudiar el duelo a transitarlo. Y bueno, el grupo de oratorio, que es la siguiente obra, hicimos un primer encuentro de apoyo psicosocial, donde se supone que yo iba, ¿no?, a presenciar el encuentro. Exacto, a presenciar. ¿Quiénes, Erika? ¿Quiénes se encontraron con quiénes? Estuvimos Nadis Londoño, que es, como la he nombrado, una socióloga que ha hecho un trabajo de apoyo psicosocial en Colombia impresionante. Era un grupo de 10 familias con quienes empecé a trabajar esta obra a partir de diferentes mensajes, mira, como a través de Twitter, Facebook, cuando me hicieron un capítulo en Los Informantes, las personas me escribían, entonces yo empecé a los que quieren estar en el trabajo, ¿no? Hicimos ese primer grupo de apoyo psicosocial y una de las cosas que más me sorprendió y más amorosas y más lindas es que la contenida, la que fue a ser contenida en ese grupo fui yo, porque todo el mundo sabía pues de la muerte de mi papá y fue bellísimo porque es entender, ¿no?, que únicamente bajo esta comunidad de duelo donde mi dolor más grande es la pérdida de mi papá, y estamos en un grupo de pérdidas, nos podemos acompañar y es allí donde tal vez algo se pueda sanar de los dolores que tenemos que sanar, que son enormes. Yo no sé si nos alcance la vida, pero queremos apuntarle a que por lo menos el grupo con quienes trabajamos y con quienes nos rodeamos, seamos un grupo de personas que podemos valorar y ver la dimensión del dolor del otro. Asimismo, creo que es la única forma de dignificar el dolor propio, ¿no? Erika, ¿cómo se construye la esperanza? ¿Qué pregunta, Tatiana? ¿Qué pregunta? Sabes que yo creo que es un tema también como de... Voy a sacar mi fotógrafa, ¿no? Como de lente, ¿no? Como de la perspectiva que tú ves. Con qué lente apuntas a mirar una situación, ¿no? Si hay algo, Tatiana, que yo he aprendido, y tú lo mencionaste mucho al principio, las personas que han sufrido y que conocen la devastación de la guerra y que han vivido el horror de la tragedia, que han visto, porque es que yo creo que a veces como que no entendemos la magnitud de lo que hablamos, pero cuando tú estás frente a una persona que recogió a su padre en una bandeja, porque los restos que encontró los encontró en pedazos, cuando tú estás hablando con una persona como ellas, tú sabes que si hay alguien que está interesado en que esto no vuelva a ocurrir nunca, son las personas que saben de lo que estamos hablando. Sí. La esperanza creo que nos surge de otro lugar, más allá que reconocer la dimensión y la inmensidad de la tragedia propia y de sentirse reconocido y escuchado. Y allí es donde podemos construir eso, un país diferente, un país donde le demos campo a la ilusión, donde le demos campo a la vida, que de hecho de eso está hecho este país. No es únicamente de la tragedia, sino no hubiera sido viable hace mucho tiempo. Sí, yo también creo que la esperanza está en reconocerse
los unos a los otros, no los iguales con los iguales, los que son distintos precisamente, y reconocerse en aquello que nos hace los mismos. Hoy hablamos del dolor como algo en donde nos encontramos todos. No tenemos rangos, no tenemos privilegios, así empezamos este programa. No tenemos etiquetas, el dolor es el mismo, la muerte es la misma, la causa es la pandemia, la causa el conflicto armado, la causa es la tragedia también, porque a veces es incontrolable. Pero también podemos reconocernos, así como nos reconocemos en el dolor, en experiencias muy alegres, como el arte, como la música, los mismos territorios que viven en conflicto, las mismas personas que han sufrido el conflicto, pues son las principales abanderadas de la alegría como forma de resistencia, ¿no? La alegría no es solamente una manera de ir por el mundo, o es una manera de ir por el mundo, pero resistiendo precisamente a la barbarie y a la tragedia, el dolor. Nos quedan unos muy pocos minuticos, Erika. Este es Capital, Sistema de Comunicación Pública, el canal de Bogotá, el Sistema de Comunicación Pública de Bogotá. Y yo quiero siempre cerrar estos programas hablando un poquito sobre Bogotá, sobre dónde se junta la reflexión de la ciudad, el sitio donde tú tienes tu estudio, que es el corazón de la ciudad, con la obra que estás creando y con lo que estás pensando. Bueno, Bogotá para mí pues es la casa, ¿no? Es el hogar, es el lugar a donde aspiro a llegar siempre, ¿no? Antes de la pandemia, digamos que me viajaba mucho, ¿no? Relicarios, por ejemplo, es una obra que se hizo en 55 viajes. Entonces Bogotá para mí es como tocar el corazón, ¿no? Yo llego a casa. Mi estudio, digamos, mi cotidianidad aquí en la ciudad, yo vivo en las Torres del Parque, entonces no hay lugar más bogotano que este edificio insignia, ¿no? En la Plaza de Toros, este rojo salmona, ¿no? Este ladrillo que es como tan característico de Bogotá. Y mi estudio queda en el barrio Las Nieves, estoy en el edificio de Art Nexus, donde también la Bogotá corazón ardua, dura también, y podemos volver, de hecho, al momento de silencios, ¿no? La Bogotá donde llegaron los sobrevivientes de la Segunda Guerra tenía como epicentro y como centro y como corazón el barrio Las Nieves, ¿no? Entonces es como un viaje en el tiempo también que me siento devolviéndome a esa me puedo imaginar con toda tranquilidad a Sigush Haltush caminando a tomar chocolate en la Florida, ¿no? Como que hay, digamos como que es una Bogotá de ese pasado, de los 40, porque está allí, ¿no? Y cuando pues, las personas que conocen el barrio Las Nieves saben, ¿no? Y ahora es mi espacio de creación, es mi espacio de aterrizar un poco la locura de las emociones, ¿no? De los viajes, porque de todas maneras se llega muy impactado, se llega con las historias, entonces hay que encontrar un espacio de reposo. Y bueno, en este momento mi taller está en clave de oratorio, volvió a ganarle la luz, tú lo viste en clave relicarios, todo pintado de negro, ahorita lo habita otra vez la pintura blanca, la luz, y nos disponemos para orar, para darle espacio a esa conversación pendiente entre los desaparecidos y sus familias. Es el vínculo entre el pasado, el presente que es uno y el futuro por venir. Erika Dietes, muchísimas gracias por acompañarme hoy en este primer capítulo de La Cesta de la Bicicleta en Conversaciones en Casa. Bienvenida siempre a Capital, Sistema de Comunicación Pública de Bogotá. Muchísimas gracias, ¿no? Y ya nos veremos a través de tu obra. Maestra Duplat, un gusto. Muchas gracias.